Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas. Hoy terminamos el programa de Otoño Pedagógico, que es un programa que hemos hecho con mucha ilusión desde aquí, desde el Departamento de Servicios Sociales y además lo finalizamos con algo que nos parece súper importante, que es la adolescencia y la salud mental. Entonces, bueno, tenemos la suerte de contar con toda esta comitiva de profesionales que vamos a disfrutar esta tarde. Pues, sí. Bueno, tenemos al equipo de orientación educativa en trastornos de la conducta, que viene de la delegación de Huesca, ¿vale? Es un equipo que se ha saltado en este curso, entonces también es muy importante como tener la visión de este nuevo equipo de creación y de la montada de hoy, ¿vale? Encantadas de tenerlos aquí. Tenemos a Javier Ferrer, de menores de Huesca, que ya conocemos muchas personas. Y bueno, nuestra moderadora hoy, que es Alodia Abad. Gracias por eso, por hacer posible también esto, porque la moderación, bueno, pues poder dar palabra a todo el mundo. Esperamos también que desde el público podáis aportar y preguntar lo que queráis al final de la sesión, ¿vale? Y luego tenemos a Beatriz Aldea del equipo de orientación del Instituto de Graus, ¿vale? Pues por estar aquí también la dirección de la parte de educación, ¿no? De los centros, de lo que se está percibiendo desde primera mano. Tenemos a eso, Alicia Banderas también, de Madrid, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Sí, nada, gracias por venir. También es la que viene de más lejos. Y Laura Montes, que es psiquiatra de la área de Barbastro. Vale, también, bueno, pues primera atención, ¿no? de toda la población y cosas muy interesantes. Así que bueno, ya con todo esto damos las gracias y damos la palabra a la trabajadora social de la USMI y nada, a disfrutar. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Y lo primero de todo, agradecer a las compañeras del Departamento de Servicios Sociales de la misma Gorfa y a Monse, que me ha liado, especialmente, pues la invitación a estar en esta mesa como moderadora, porque al final, no por falta de interés, pero sé que si no, no me habría podido organizar, dejar por ahí a mis hijos colocados y estar aquí. Entonces, ha sido una buena decisión. Este encuentro nace del propósito de analizar de forma conjunta las realidades que viven los y las adolescentes desde la perspectiva de la salud mental. Queremos reflexionar sobre los retos y las realidades que están viviendo, que viven, y queremos generar un espacio, ¿no?, en el que poder abordar en la medida de lo posible, lo que el tiempo nos deje, esa coordinación tan necesaria con los diferentes agentes que intervenimos con ellos, ya sea desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la educación, de los servicios sociales y, por supuesto, de las propias familias que, como vamos a ver, son tan importantes y son tan claras. Es cierto que vivimos una época de malestar emocional importante en nuestros adolescentes y así lo estamos recogiendo, ¿no? Y lo estamos viendo. Yo creo que hoy, bueno, pues podremos escuchar. Agradecer especialmente a las familias que nos acompañan esta tarde, así como a todos los profesionales y todas las personas aquí interesadas por el bienestar, ¿no?, de nuestra adolescencia. Contamos con la participación de grandes profesionales que nos van a dar su mirada desde su experiencia profesional y desde su ámbito. Como ya nos ha presentado un poquito a los miembros, yo luego os hablaré un poquito de su formación. La dinámica de la mesa va a ser la siguiente. Tenemos muy poquito tiempo y hay que exprimirlo. Van a hablar unos 5 minutos, ¿vale? Una breve exposición, cada una de las ponentes, ¿vale? Por mayoría, ¿vale? Cada una de las ponentes hablará 5 minutitos, las compañeras del equipo van a estar un poquito más porque es un equipo novedoso y queremos aprovechar, ¿no?, para conocer este equipo.
de nueva creación. Luego abriremos un breve diálogo en el que yo lanzaré una pregunta más dirigida a cada uno de los profesionales con la idea de poder ampliar y desgranar un poquito más lo que nos pueden aportar, y luego habrá un turno de palabra. Sin más, voy a pasar a presentar de primeras a cada uno de los ponentes, ¿os parece? De las ponentes, y así luego no tenemos que hacer intervenciones. Me vais a ver que estoy con el móvil, no es falta de educación, no me voy a hacer selfies, no voy a estar whatsappeando, pero tengo aquí mi cronómetro, entonces ya lo siento, tenemos hora y media. Entonces yo voy a ser un poco pesadita, perdonadme, pero voy a ir marcando un poco los tiempos para poder sacar jugo, ¿vale? En primer lugar va a hablar la doctora Laura Montes. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, con doble especialidad en psiquiatría y psiquiatría infantil y adolescente. Ha cursado varios másteres oficiales, expertos, y es doctora en Medicina por la Universidad, con calificación cum laude. Su actividad asistencial la desarrolla aquí en el Servicio Aragonés de Salud, en el sector de Barbastro y de Huesca, y compagina con la privada. Tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales y colabora con proyectos de investigación de la Universidad de Zaragoza y del Instituto Carlos III. También es docente y colabora en la formación de MIRES y residentes de psiquiatría. Continuará Alicia Banderas Sierra. Ella es psicóloga sanitaria, es formadora, es escritora y divulgadora con más de 25 años de experiencia. Se dedica a la consulta, promoción de proyectos de concienciación social y formación de familias y de profesionales en el ámbito de la salud y de la educación. Ha participado en proyectos destacados, igual os suena, como el Aprendemos, del BBVA, y recientemente de Challenge, de la Fundación La Caixa, y también ha sido profesora social en la Universidad de Camilo José Cela. Es conocida por su labor divulgativa y ha participado en programas de Una Roca y en la Escuela de Padres, en Arcuros. Ha publicado 4 libros que abordan temas de educación infantil y el impacto de pantallas en niños. Tema muy en boga. Continuará Beatriz Mealdea, ella es orientadora en el Instituto Baltasar Gracián de Reus. Se formó como psicóloga en la Universidad de Barcelona y posteriormente hizo el máster de profesorado en la especialidad de orientación. Tiene más de 10 años de experiencia como orientadora y ha estado en educación, en atención temprana, primaria, adultos, infantil, y ahora pues desarrolla su labor en la secundaria. Apasionada por su trabajo y el compromiso y por ese acompañamiento, ¿no?, a los adolescentes. Conoceremos al equipo especializado de orientación educativa en trastorno mental y conducta de Aragón, el equipo que tiene sede en Huesca. Lo conocemos de la mano de Silvia Marco Tardío, que es la directora y la orientadora del equipo, Verónica Esquirias, orientadora, y María Bello, especialista en pedagogía terapéutica. Ellas son un reflejo, ¿no?, de la situación que está viviendo, que se está, ¿no?, recogiendo en los centros educativos, y yo creo que no voy a desvelar, ellas nos van a explicar, ¿no?, esa importante función y el por qué nacen y ese desarrollo. Entonces, por último, tenemos a Javier Ferrer, subdirector provincial de Protección a la Infancia y Tutelas del IAS, Instituto Aragonés de Servicios Sociales de Huesca. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia y especializado en Psicología Clínica, homologado por el Ministerio de Educación. Él tiene una larga trayectoria de más de 30 años que dio comienzo en la comunidad terapéutica de Fraga. Hace ya unos años. Ha sido psicólogo de la sección de protección de menores en Zaragoza, psicólogo del Centro de Día de Salud Mental de Arcadia, con sede en Huesca, y los últimos años pues ya ha estado más centrado en el tema de la protección de menores, desde la jefatura de la sección de protección de menores en Huesca, jefe del servicio de atención a la infancia y adolescencia en la gerencia de Zaragoza, y desde 2016 ejerce como subdirector provincial de protección, reforma de menores y tutela de niños. Sin más, voy a dar paso a Laura, que nos va a dar pues eso, su visión desde el ámbito profesional, y bueno, y a ver si podemos
escuchar de todos, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de salud mental en adolescentes. Cuando lleves 4 minutillos te doy un toque que siempre serán 2, 3 más, pero bueno, ¿vale? Vale. ¿Se me escucha? Sí. Yo creo que el micrófono no, ¿verdad? Sí. En principio está bien, ¿no? Está ahora, sí. No. ¿Hola? Lo digo por la grabación, ¿no? Entiendo que si no... ¿Queréis esto? ¿Funciona? Sí, si no lo pasamos. Ah, mira, este parece bien. Ah, ya está. Venga, pues esto. Cambio. Buenas tardes a todos. Yo, bueno, encantada de estar en esta mesa. Intentaré ser breve. A ver, nuestra función en salud mental desde el ámbito sanitario. Desde el ámbito sanitario es lo primero, quitarnos un poco esa imagen de que a lo mejor en la salud mental, o sea, solo vemos los casos graves, ¿no? Sino que nosotros hacemos una labor o intentamos hacer una labor conjunta cuando hay algún síntoma de alarma y poder acompañar, evaluar y ayudar tanto al adolescente como a la familia. Entonces, esa es un poco la visión que quería destacar, que nosotros acompañamos, o sea, en ese abordaje de evaluar, de ayudar, de fomentar un poco la regulación emocional de cada adolescente. Para nosotros lo más importante es una detección precoz que normalmente viene de síntomas o signos de alerta que o la familia o el sistema, ¿no? El centro educativo o servicios sociales nos puede dar, porque la demanda en algunos casos es del adolescente, pero es verdad que suele ser el entorno los que ven como esos cambios, ¿no? Pues, del comportamiento que generan como esa alarma. Entonces, es muy importante ese diagnóstico precoz porque hace que podamos trabajar desde un inicio y no tengamos que trabajar solo en las consecuencias de esos síntomas. ¿Qué solemos o qué intentamos ayudar al paciente en este caso? Pues establecer un vínculo seguro con él, porque es lo más difícil en los adolescentes, ¿no? Que cuesta mucho llegar a ellos y es muy importante esa adherencia y esa regularidad en el mismo profesional, que en el sistema sanitario pues es complicado. Ese vínculo seguro fomenta o ayuda a que el paciente pueda expresar, ¿no? Sus emociones, sus dificultades y que podamos también colaborar con la familia, que para nosotros es el entorno más importante, el núcleo en el que trabajar. Es donde el adolescente, ¿no? Le podemos ayudar más interviniendo con la familia o en el mismo lugar, o sea, en el domicilio. Entonces, nuestro trabajo es esa intervención, pero también muchas veces es, según la demanda o lo que evaluamos en los adolescentes, es el no intervenir, porque hay veces que también eh, hacemos patológico cosas que pueden estar dentro de una familia o de las dinámicas de la familia. Y no porque vengan a salud mental tienen que tener un trastorno, ¿no? Nosotros hacemos acompañamiento en las dificultades emocionales, sean o no parte de un trastorno, ¿no? Y a veces el no tratar es más beneficioso que estar interviniendo en algo que no es patológico. Hay que destacar, claro, el grupo de edad de los adolescentes es un grupo que ha ido en aumento en ese malestar emocional, en estos síntomas de salud mental. Se indica que 1 de cada 7 jóvenes sufren algún tipo de síntoma mental, con lo cual es un área muy importante en el que trabajan los adolescentes. El grueso, ¿no? El trastorno que más se observa en las consultas es el trastorno de ansiedad, en muchos síntomas del adolescente, pues en físicos, a nivel académico. También hay otros trastornos como es el trastorno de déficit de atención y hiperactividad y fundamentalmente los trastornos también conductuales, ¿no? Que es un área que, bueno, pues de ahí la intervención y la importancia de este grupo en el sistema educativo. Para nosotros, el trabajo en red es lo que más nos aporta, porque en las consultas podemos trabajar, con la familia podemos trabajar, pero si no trabajamos dentro o en colaboración con el sistema educativo nos quedamos
siempre cojos, ¿no? En esa intervención. ¿Qué más quería? Como que tenía que... ¿Ya? ¿Cuatro? Vale, vale. ¿Qué más quería, pues a lo mejor, destacar? ¿Qué está ocurriendo? O sea, ¿por qué esa mayor demanda o ese aumento en los síntomas emocionales? Pues bueno, en la sociedad en la que vivimos hay como una inmediatez en las cosas, ¿no? En resultados, en resolver. Una baja tolerancia a la frustración, que eso también genera en los adolescentes mucho malestar. Luego, si podemos también hablar, pues eso, de las redes sociales, de las pantallas, también es un área muy importante en la que trabajamos y es importante. Todo eso hace que la demanda haya aumentado de esa manera y los sistemas pues, sanitarios estén desbordados, ¿no? Porque no podemos dar, claro, abordaje a todo eso. Por eso es tan importante lo que hablábamos del trabajo en red, entre todos, entre servicios sociales, educativo, el ámbito familiar, o sea, es donde más entre todos podemos beneficiarnos. Y esa es un poco mi área, ¿no? O sea, sobre todo destacar que no solo trabajamos con trastorno mental de la adolescencia, sino que trabajamos con otros problemas que en algunos casos son no patológicos, pero en otros hay que ayudar a esas familias, ¿no? Que ese abordaje. Gracias, Laura. Vale, muy bien. Alicia. Bueno, muy buenas tardes. Este otoño pedagógico, decíamos que ya es enriquecedor esta mesa en sí misma. Yo creo que pocas veces he estado con tanta, ¿no?, pluralidad y tantas voces diferentes. Bueno, quería también intentar indagar. A ver, hoy más que nunca la adolescencia, la salud mental de la adolescencia es una prioridad, nos interpela a todos y a todas y nos concierne a todos, como decíamos antes en red. Estamos despuntando como nunca. Yo decía, empecé hace 25 años. En estos últimos 25 años, los trastornos de ansiedad y de depresión se han incrementado un 70%. O sea, estamos ante un desafío como nunca, ¿no?, hemos tenido. Destacan trastornos de ansiedad, de depresión, trastornos de conducta alimentaria y despuntan de una manera también muy sostenida en el tiempo la ideación suicida y las autolesiones. Incluso las autolesiones ya no son escondidas por las redes y la digitalización, también a veces son mostradas como una forma de sentirse en comunidad por parte de los adolescentes. Yo siempre recomiendo que madres y padres se abran una red social si no la tienen para saber lo que hay, porque además lo que ellos ven no es lo mismo que vemos nosotros. Hay un algoritmo que funciona. Nosotros, si estamos buscando temas de educación o temas de restaurantes, nos da de comer, o nos da, nunca mejor dicho, o nos alimenta ese algoritmo para darnos esa parte. Pero los niños están consumiendo un porno a edades muy tempranas y una violencia como nunca ha habido. Si pensamos que el adolescente está hoy en día, y lo estamos viendo neurobiológicamente, que se adelanta la pubertad, ¿qué quiere decir eso? Que van hacia la adolescencia con un cerebro muchísimo más inmaduro que antes. Con estos desafíos y menos herramientas que tienen, no podemos estigmatizar ni culpabilizar al adolescente. Cada vez que decimos que hay un síntoma de ansiedad, detrás de ese síntoma hay una historia real, una historia relacional. Está Julieta, Lucas o Guillermo. Es decir, no tiene que haber, como decía Laura, un trastorno siempre psicológico, sino hay muchos desajustes emocionales en los niños y en las niñas. Entonces necesitamos esa ayuda de las personas adultas, que podemos ser padres, madres, docentes, que sé que muchos de vosotros sois docentes, que a veces estáis en la primera fila y podéis detectar un montón de indicadores de este sufrimiento que está llevando a cabo. No es depositaros un peso encima, pero sí se necesita capacitación para sostener emociones difíciles, porque ya no solo sostenéis contenidos académicos, sino emociones, pero es que sois la primera línea. De la misma manera, yo siempre asemejo la adolescencia como una cámara fotográfica de esas antiguas, donde de repente pues, tienen un potencial increíble para poder ver o construir, ¿no?, unas fotografías o imágenes nítidas y claras, pero va a depender de ese ajuste del foco, de la sensibilidad de la lente, de la exposición, para poder
digamos, vivir una vida saludable, mentalmente saludable. Ese ajuste somos nosotros, los padres, los docentes, las figuras de referencia. Es decir, que podemos ajustar esa lente de una manera positiva para que ellos tengan autoconocimiento, una buena autoestima, unas relaciones de confianza, puedan tener una visión más nítida de la vida, pero también podemos distorsionar, desajustar y entonces tendrán una imagen de la vida muy borrosa y a veces con una gran inseguridad. Yo creo firmemente en el vínculo, es decir, en no culpar ni etiquetar en el vínculo a los niños. ¿Con esto qué quiero decir? Como vengo desde fuera, igual me lo puedo permitir y puedo agitar un poquito las conciencias, pero yo no creo en las patologías. O sea, creo en un sistema relacional. Los vínculos protegen, los vínculos duelen y dañan, y los vínculos también, afortunadamente soy positiva, reparan. ¿Qué quiero decir? Que cuando os pongo un ejemplo muy claro de cómo es mi visión de trabajo. Si llega un niño, y os pongo el último niño que he visto, un niño que baila, que le gusta bailar, es verdad que ha estado muy sobreestimulado para bailar y de repente viene con síntomas de ansiedad. Yo podría coger como psicóloga y hacer una intervención de, bueno, este niño tiene crisis de ansiedad, cuando sale a bailar pues lo pasa muy mal, entonces yo podría hacer una exposición, podría ir a una psiquiatra para que pudiera darle algo de rescate en un momento dado, ¿no? Un ansiolítico, puedo hacer muchas cosas, pero hay veces que solo hay que escuchar y a lo mejor solo es preguntar, ¿te gusta bailar? El niño dice, me gusta bailar, pero no de la manera en la que me tienen sometida mis padres. ¿Tú esto se lo has comentado a tus padres? No. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor miedo que tienen los niños, niñas y adolescentes? Exactamente, es decepcionar a sus padres. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué puedo hacer para... Perdón, sí, pues voy más. Lo siento, Sí, siento fatal. no, pues termino con esto. Es decir, lo que se hace es que ese niño no puede cargar con todo. Ese niño se le crea un espacio para que pueda hablar y expresar sus emociones, que eso sí sana, y porque él está cargando con la frustración y con el enfado que se genera, ¿no? Por ser sometido a todo esto. Si yo creo un espacio, por ejemplo, para que los padres también trabajo con ellos para que puedan recibir la noticia del hijo, el niño podrá expresarse en palabras, por lo tanto no se quedará enquistado en un síntoma de ansiedad o una posible patología y los padres muchas veces podrán también recoger esa parte del enfado y frustración que también nos cuesta a veces sostener las emociones difíciles para poder equilibrar un sistema que no siempre ¿no? sana al niño. Entonces, lo que tenemos que hacer a veces es que los niños no se sanan en soledad, se sanan en vínculo. Gracias. Gracias. Bueno, lo primero quería agradecer a la comarca de Ribagorza por darme esta oportunidad de estar aquí sentada con estos profesionales. Me gustaría hablar tanto de nuestro papel como orientadores como del sistema educativo en general, porque creo que también es muy importante, no solo nuestro papel. La salud mental es muy amplia. Como bien han comentado mis compañeras, no solo se ciñe a las patologías, sino que pueden observar diferentes síntomas y así los observamos en los centros educativos, desde autoestimas bajas, problemas de autorregulación emocional, que también están muy a la orden del día, un poco por esa sociedad en la que vivimos. Y bueno, toda esa amplitud hace que sea difícil hacer un resumen en 5 minutos de todo lo que podemos hacer para fomentar, ¿no? Desde el sistema educativo. Bien, creo que sobre todo la escuela tiene 2 funciones fundamentales. Una es la preventiva. Por allí pasan todos nuestros adolescentes, entonces es muy importante desarrollar programas que les den estrategias, ¿no? para vivir, estrategias socioemocionales que potencien su autoestima, que les empoderen para vivir en esta sociedad en la que vivimos, también que les preparen para todos esos riesgos que tienen las tecnologías, ¿no? Enmascaradas, que
sin duda es un tema que nos preocupa a todos. Y bueno, creo que el sistema educativo trata de dar respuesta a ello, aunque el cambio es tan rápido que a veces nos da la sensación, sobre todo en el ámbito tecnológico, de que vamos más despacio que ellos, ¿no? Y por otra parte, que también lo han comentado, nuestras funciones de detección, ¿no? Y ahí tenemos un lugar idóneo porque podemos observar muchísimo en las aulas y detectar cuando se está dando una situación que requiere una intervención más específica. Y desde esa detección hacer una evaluación no tanto del trastorno, sino de qué respuesta, tanto educativa como eh, en red, podemos dar a esa problemática. Y allí los orientadores pues sí que podemos establecer redes y coordinar esfuerzos con otros sistemas como pueden ser salud mental, servicios sociales, asociaciones en el caso de que consideremos necesario. En cuanto a la detección, creo que es muy importante que se dé formación ya no solo a los orientadores, como se hace muchas veces, o a los coordinadores de bienestar de los institutos o el profesorado, para que realmente sepan cuáles son los síntomas o signos de alarma que deben de llamar nuestra atención. En este aspecto, el máster del profesorado habría sido, o sería un buen momento, ¿no? Para formar al docente en estos aspectos, pero bueno, a veces no da esta respuesta. En cuanto a los orientadores, me gusta mucho la metáfora de que somos faro, refugio y puente. Faro porque tratamos de iluminar un poco el camino cuando es oscuro. Puente para, pues, intentamos establecer conexiones con otros servicios, como he comentado, y refugio porque tratamos de espacios seguros donde los adolescentes puedan hablar dentro de un sistema que a veces ellos perciben como hostil, como es el instituto, ¿no? Y ahora ya me gustaría hablar un poco de las respuestas que intentamos ofrecer desde los institutos, ya no solo los orientadores, sino en general. Tratamos de desarrollar programas de convivencia también para que las relaciones, porque bueno, muchas de las problemáticas emocionales vienen de esas relaciones, puedan ser más sanas, más saludables. También tratamos de promover programas como los recreos activos, que realmente dan una función para que en los recreos los alumnos pues, no se sientan solos, no haya aislamiento, tengan una actividad que hace que desarrolle capacidades que les puedan ser útiles para la vida. Y bueno, luego hay programas más concretos como las tutorías afectivas, que bueno, en este caso en nuestro instituto estamos empezando a implementarlo, que buscan detectar aquellos casos en los que se requiere una tutorización más concreta con un alumno y pues hacer un enlace con un profesor y un alumno en el que puedan encontrarse semanalmente en un recreo, hablar, pues, tratar de ofrecer esos espacios seguros, ¿no? De diálogo que comentábamos antes. También, de hecho, uniendo los recreos activos y esa tutorización y esa expresión emocional, hemos desarrollado en el instituto programas de teatro del oprimido, en los cuales pues, a través de teatro puedan expresar sus emociones. Y bueno, seguro que me dejo algún punto, voy a consultar. Bueno, sí, fundamental para mí la acción tutorial, el papel de los tutores, porque al final son el principal referente que tienen los alumnos dentro del aula y todos los programas y actividades que se pueden desarrollar en esa hora de tutoría. Pero ya no solo es esa hora de tutoría, sino el seguimiento que se hace del alumno por parte del tutor y esa conexión con la familia, ¿no? La figura del tutor es fundamental. Y bueno. Me miran un poco mal, ya lo siento. Pero, pues ahora las compañeras del equipo nos las van a dar, como hemos dicho, Perfecto. 10 cuartitos. Vamos a intentar, sí. Porque como muchos de los aspectos ya los han anticipado el resto de ponentes, nuestra compañera Beatriz de una forma, vamos, admirable en 5 minutos. Bueno, yo voy a leer un poco, ¿vale? Para no explayarme, porque si lo dejo a mi espontaneidad, aquí no nos movemos. Entonces, nosotros somos un equipo autonómico, dependemos directamente del Departamento de Educación y de la Dirección General de
de política educativa, o sea, lo que diríamos, ¿no?, de Zaragoza. Tenemos 3 sedes, Huesca, Zaragoza y Teruel. En Huesca ha recaído la dirección del equipo con el objetivo, entiendo que de descentralizar. Somos un total de 8 componentes, de los cuales en cada una de las sedes hay orientadores y especialistas. Entonces, esa forma de organización a través de sedes conlleva y tiene el objetivo, ¿vale?, de poder llegar al máximo de verdaderamente está inmerso el alumnado y no acompañar en la distancia como tenemos experiencia en otras situaciones. Entonces, el equipo se crea este curso, en realidad se pone en marcha este curso, la norma lo creó en el 2018, ¿vale? Pero claro, el aumento de, como han dicho varias especialistas en esta mesa, de problemas de desregulación, de problemas de conducta y de acción suicida, que es muy alarmante, y de autolesiones, hace pues, que el Departamento de Educación piense su política y genera pues, este equipo autonómico. Entonces, nuestro equipo, que me estoy mirando las líneas, disculpadme. Para nosotras es fundamental la colaboración, puesto que no vamos a dar soluciones, ni vamos a sacar la varita mágica, ni nada. Nosotros acompañamos, sostenemos, ayudamos a los equipos docentes, a la RIOE, porque está sobrepasada, no sé si Beatriz estaría de acuerdo con nosotros, en algunos momentos, debido a que el carácter inclusivo y de ver más allá de lo académico de los centros educativos, pues puede sobrepasar a los grupos. En esas estáis vosotros, las familias y los docentes, que intentan sobrellevar estas situaciones lo mejor posible. Entonces, el objetivo del equipo es crear un entorno sensible, acogedor y capaz, y de hecho nos basamos en la teoría del apego, en la teoría del trauma, en el sistema polivagal, todo este tipo de teorías emergentes con evidencia científica, ¿vale?, en relación a la comprensión de lo que nuestros alumnos y alumnas están mostrando y quieren comunicarnos. Atendemos a todas las etapas educativas, infantil, primaria, secundaria, formación profesional. ¿A que ya os parece poco 8 personas? A nosotros también. Bueno, ahí estamos. Al final podemos demostrar. Entonces acompañamos a los profesores, a los docentes, ayudamos en la intervención individualizada, en el acompañamiento del alumnado. No intervenimos directamente con el alumnado, sino que damos estrategias para la intervención desde el centro educativo. ¿Vale? Intentamos diseñar la formación del profesorado que se nos va solicitando. También incluimos en esas formaciones la posibilidad de alcance a las familias a través de diversas metodologías, pues como talleres dialógicos, escuelas de padres y madres, etc. También generamos materiales y recursos específicos y luego además nosotras también nos formamos. Siguen siendo pocas personas, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. En nuestra página web los centros se meten porque hemos encontrado la mejor forma de funcionamiento para la solicitud de nuestra ayuda a través de una página web. También tenemos Instagram, se llama Inclusión y Regulación. Colgamos y compartimos materiales, charlas, formaciones, tanto para, pues para la totalidad de la comunidad educativa. De acuerdo, hemos colgado 2 guías recientemente, súper buenas sobre violencia sexual, muy buenas para las familias, ¿vale? Entonces, el profesorado, la RIOE o los equipos directivos nos están entrando las solicitudes principalmente de la RIOE, que es la red de orientación educativa, ¿vale? Y los equipos directivos rellenan un formulario que tenemos 3, asesoramiento especializado, formación y recursos bibliográficos, y a través de ese formulario nos rellenan unos campos que nos ayudan a nosotros a hacer una primera detección de una necesidad. En el menor tiempo posible nos ponemos en contacto con la persona que lo ha solicitado, ¿de acuerdo? Y recogemos y concretamos más la necesidad educativa que se está observando en ese centro. Y entonces establecemos pues, una hoja de ruta, una hoja de intervención que mejor se adecue a ese centro. No solo intervenimos en ese momento, sino que realizamos seguimiento. De hecho, el año pasado hubo un equipo o un experimento de equipo en Zaragoza que ya intervino en casos y entonces ya estamos llevando incluso el seguimiento de esos casos. O sea, nosotros no cerramos y damos
alta la podemos dar por asemejarlo al ámbito médico, ¿vale? Cerramos un caso, cerramos tal, pero generalmente durante todo el curso realizaremos el seguimiento, porque las casuísticas que nos llegan y las necesidades que nos llegan, pues no son sencillas, ¿de acuerdo? Entonces, el final y el final del todo, lo que pretende el equipo, intentar cambiar la mirada de nuestros docentes, intentar la mirada de la adolescencia y sobre todo de la forma de construir un ámbito seguro, un aula segura, respetuosa a determinadas formas de comunicar y de ser. No hablamos de trastorno, nos cuidamos mucho, somos ámbito educativo, no somos clínicas. La clínica recae en salud, como muy bien sabéis, y nosotros nos dirigimos a cambiar contextos, a prevenir, estimular, a dotar al docente de las estrategias y a dotarlo y a protegerlo también a él. Porque queremos que ese docente pues, descanse, no se sature, no se sobrepase, porque al docente también hay que cuidarlo. Entonces allí, claro, la mejor forma de trabajar, ¿cuál es? En red. Ya lo han dicho todas las ponentes de la mesa, yo creo que Javier también lo dirá, porque la colaboración, evidentemente la colaboración entre sistemas pues es lo que al final arroja soluciones eficientes. Y entre esos sistemas están las familias. Las familias necesitamos que nos acompañen y que nos apoyen. Y en esas estamos. Nosotros seríamos pues el que os invitamos a visitar nuestra página web, que tenemos recursos tanto para la comunidad educativa, bueno, para toda la comunidad educativa y también para las familias. Y en Instagram, pues porque somos muy modernas y tenemos entero a Paula, ¿vale? Que se encarga de actualizar y de explicar todo lo que le mandamos en cualquier momento. Bueno, entonces hasta ahí. Bueno, vamos bien de tiempo, vamos a poder sacar. Bueno, yo soy Javier Carrera, trabajo en el Servicio de Protección de Menores de la provincia de Huesca, soy el director provincial, es una competencia autonómica, pero somos compañías que tengo directamente. Las competencias de mi servicio son competencias de un servicio especializado de servicios sociales, no porque seamos especialistas, grandes trabajadores y muy especialistas ni nada, sino que nos dedicamos a un grupo concreto de niños y adolescentes. ¿No? Todos los niños y adolescentes no son susceptibles de que podamos trabajar con ellos, sino solo aquellos en los que la familia es disfuncional y no están recibiendo los cuidados necesarios que toda familia debe proveer a sus hijos. ¿Sí? Lo que suspende tiene sus profesionales, un enfermo mental tiene los suyos. Nosotros solo nos dedicamos a los niños en los que su familia es disfuncional y no le están dando los cuidados, la educación y el soporte emocional que necesitan. ¿Vale? Eso es por centrar en lo que estamos haciendo. ¿Con cuánta gente estamos trabajando? ¿Cuántos chicos? Unos 200, 205. 60, 70 separados de su núcleo familiar, es decir, el gobierno de Aragón ha asumido su tutela porque esa familia actuó de una manera desastrosa, es decir, no ha respetado los derechos básicos de ese niño y por lo tanto hay que separarlos del núcleo familiar. Y el resto, la mayoría, dos terceras partes, manteniendo al niño en el domicilio familiar, es decir, con lo que se dice una situación de riesgo, el otro se llama una situación de desamparo, que son nombres ya de la ley desde el año 96, que igual habría que actualizarlas ya, pero eso, situación de riesgo y situación de desamparo, ¿verdad? ¿Dónde fallamos? Cuando llega un chaval o una chica adolescente que nos tenemos que hacer cargo con 16 años de su tutela, haya fracasado todo el mundo. Todo el mundo, el primero que ha fracasado, su familia. ¿Dónde hay que poner el hincapié? ¿Reforzar mi servicio? No. No, yo no pido más personal para mí. Ahí tengo compañeros que cuando salga de aquí lo dirán, Ferrer dijo que sobramos gente. No, no, no. Vamos a ver. No lo digas esto, olvídalo, grabado. ¿Dónde hay que poner el hincapié? En el apoyo a las familias disfuncionales. Muy pocos padres y madres no quieren a sus hijos. Hay. Pero la mayoría los quiere. ¿Los tratan bien? La mayoría los tratamos bien. Yo tengo 2 hijos y yo creo que los trato bien. Aquí, aún me llaman por teléfono alguna vez y no se lo pagan en dinero. ¿Dónde hay que poner? En las comarcas, en los servicios sociales, en las escuelas, en el día a día, en los vecindarios, en la comunidad, en la educación, en lo básico, en que los niños se sientan queridos, se sientan protegidos,
que les demos información de que el tenedor se coge así y no se coge por donde pinchan, que para coger el autobús hay que hacer esto, que cuando estás triste tienes que llorar y tienes que decir, papá, mamá, me ha pasado esto, que cuando uno te pega en las extraescolares de teatro, que mi hijo me decía, papá, no quiero ir al teatro, le dije, hostia, normal, pero a mí tampoco me gusta, si cosa de su madre. Pero, bueno, ¿por qué? Porque le calentaban uno en teatro. Pues eso, hay que preguntar y tenerlo. Me enrollo en eso, pero bueno, luego seguiré. Mal tiempo, ya lo veo. Es que yo estas cosas me gustan. Trabajamos con adolescentes. ¿Qué ha pasado en la adolescencia? La autoridad cambia. De cuando yo era adolescente ahora no tiene nada que ver la autoridad. Y un maestro, y un padre, y una madre. La información, la velocidad a la que entra la información en un adolescente ahora. Entra más rápido que lo hablo yo. Las relaciones sociales han cambiado totalmente. La gente se relaciona con esto. Más que en cara a cara. El individualismo. Vemos todo el día en la tele, los triunfadores, quiénes son Donald Trump, esta gente, ¿no? Individualistas, el que venga detrás que arree, el que pueda tirar que tire. Vamos a bajar impuestos, vamos a quedar uno. Si eres pobre es porque quieres, porque no te has esforzado. La frustración, no les hemos enseñado a frustrarme. Yo, cuando veía Vicky el Vikingo, que me encantaba de niño, tenía que esperar una semana cada capítulo, una semana. Ahora, cuando no te gusta, haces pum y te sale otro capítulo. Esa inmediatez no lo van a tener en el trabajo, que cobras a fin de mes, con suerte. Esa inmediatez, esa frustración que provoca todo eso, o lo trabajamos desde la base, o ya podemos poner, con todos mis respetos a todo el mundo, por supuesto, unidades de salud mental, servicios de protección de menores, unidades específicas de lo que sea. Fuerzas de seguridad para contener agresiones de adolescentes, lo que sea. Pero, o de verdad, hacemos algo por los niños en sus familias, o todo lo demás será avalanches. Ese es mi punto de vista después de 33 años de trabajar en esta materia. Y eso que estoy echando de piedras a mi tejado, yo no quiero que yo crezca, yo no quiero crecer como servicio. El servicio ojalá sobrara en la sociedad. Ojalá desde las comarcas hacen el 90% de nuestro trabajo de menores. Porque son los que van a las casas, los que detectan, el colegio nos dice, esto pasa, el centro de salud, todo eso. Eso es lo que nos permite, en el momento inicial, meter un parche, solucionar el problema, no dejarlo crecer. Porque cuando ha crecido y tenemos que intervenir nosotros, nos cogemos a chavales de 15 años con problemas de tóxicos. ¿Qué problema tienen? Ansiedad. Pero una ansiedad de cuando yo era adolescente, la ansiedad de ahora, con una sintomatología mucho más potente, autolesiones que antes no se veían, la depresión, aislamiento social brutal, con gente que no sale de la habitación con el ordenador, aislamiento social, trastornos de conducta brutales. Que tenemos una ley, la ley 196, que se ha modificado para poder meter medidas de seguridad a adolescentes en centros para que no los revienten, donde se pueden contener, hacer una ley orgánica. Hemos tenido una ley orgánica desde el 2015 para poder contener a menores en centros específicos por trastornos de conducta. Todo eso está bien. Es lo que no digo yo que haya que hacer más tres, bien, hay que reforzar todo eso, pero por favor, pensemos entre todos que los niños son de su familia, pero son de todos. Que el hijo de mi vecino es también mi vecino. Lo sé, pero bueno, eso, con eso ya está. Sí, nada. Sí. Perdón, me enrollaba y... No. ¿Dónde está la solución? En la prevención, en la intervención familiar, en la educación familiar, y ya como último, de verdad, lo último, hay gente que cree que la tierra es plana. Cuando yo era joven no lo creía nadie. ¿Cómo lo han conseguido? Estamos utilizando las redes sociales para lo bueno. Se están utilizando para muchas cosas. ¿Las sabemos aprovechar para lo bueno? Todo va cambiando, pero cambia muy deprisa. Los servicios sociales, entre otros, cambiamos. No hacemos lo mismo que hace 10 años, pero cambiamos mucho más despacio. Bueno, muchas gracias, Nada. Javier. Vamos en tiempo, así que gracias a todos, a todas por haberos ajustado. Y bueno, ya han ido saliendo bastantes conceptos y bastantes ideas que yo creo que todas habéis ido, ¿no? Poniendo a salir ese trabajo en red, esa coordinación, ese papel tan importante de la familia, ¿no? Ese cambio, ¿no? Del funcionamiento, ¿no? Adolescente que estamos viendo, de esas conductas que ahora pues están apareciendo. Voy a lanzaros una pregunta más a cada una, ¿vale? Antes de poder dar paso al público y así podemos ampliar un poquito más esa mirada que nos habéis ido dando. Laura,
¿Qué demandas o problemáticas, aunque ya se ha ido, ¿no? Ya se han ido aquí desgranando, son más frecuentes entre adolescentes en estos últimos años en consulta? ¿Y crees que está cambiando el perfil de los adolescentes que llegan a las unidades, al sistema de salud mental? Bueno, en cuanto a la consulta, es verdad que la demanda ha aumentado muchísimo y la demanda como más urgente, más grave, ¿no? En la que más intervención realizamos es en los trastornos de conducta, ¿no? Por la implicación, por las consecuencias que genera y el tema de las autolesiones que también hemos mencionado. Claro, las autolesiones es un concepto que entra primero como alivio del malestar que lo están utilizando los adolescentes, claro, pero también es un síntoma que puede ser de alerta cuando hablamos de un trastorno afectivo, de una depresión, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo con las autolesiones? Pues que hay como una imitación en esas conductas, ¿no? O sea, manifiestan el malestar de otra manera que pasaba antes, ¿no? Que es lo que vemos en la consulta del síntoma. Entonces, en cuanto a las redes sociales, hay esa imitación, esos vídeos, esos consejos, esos grupos donde el alivio al malestar lo transfieren, ¿no? Lo ejecutan de esa manera con las autolesiones, pero luego hay otra parte de las redes sociales en cuanto a lo negativo, que es el autodiagnóstico que los adolescentes se hacen, ¿no? Porque, claro, al final los vídeos en las redes sociales son cortos, son mensajes cortos, frases, cuento lo que yo siento y eso es muy fácil identificarlo en cada uno de nosotros. O sea, a nosotros también nos pasaría si viéramos estos vídeos. Entonces, eso crece un poco en la demanda, en lo que el adolescente pues genera y esos son los síntomas, ¿no? O sea, yo creo que destacaría sobre todo esas dos partes, que es lo que más vemos en la consulta. Claro, se están llegando ya con el diagnóstico. Sí. Ya, Sí, porque claro, ellos Se lo dan. lo identifican en esos vídeos tan cortos que no da para llegar a saber eso, pero al final uno pues potencia también pues su propio pensamiento, los síntomas los agudiza y eso empeora, ¿no? Cuando llegan a la consulta. Luego, la parte que comentábamos, ¿no? Que están hiperestimulados, no les da tiempo, ¿no? Ni a poder tolerar ese malestar y eso trae la consecuencia de esa demanda ¿no? Y esos síntomas que vemos. Y bueno, por nuestra parte, o sea, lo que más intentamos ayudarles es en la regulación emocional, esa educación emocional, o sea, saber identificar, expresar y poder sentir el malestar, que no tiene por qué ser algo negativo, o sea, de hecho es lo que más ayuda para tratar. Y luego ayudarles en el desarrollo social, o sea, las interacciones sociales que lo hemos comentado todos, ¿no? O sea, ha cambiado mucho y sí que tiene repercusión porque les genera frustración y no saben manejar o no desarrollan las habilidades sociales que antes se desarrollaban. Sí, correcto. Alicia, en tu trabajo con adolescentes, ¿qué importancia tienen los factores relacionales y familiares en los procesos terapéuticos? ¿Y qué dirías, qué barreras encuentras, ¿no? En ese abordaje integral de estos casos? Bueno, principalmente, ya has visto el peso que pongo en la familia, me alegra también que los demás compañeros y compañeras. Me quedo mucho con una frase que se ha dicho, ¿no? Que es que padre o que madre no quiere a sus hijos, lo que pasa es que a veces necesitamos ayuda también, ¿no? Los padres. Yo creo que esto ¿no? Era un otoño pedagógico, soluciones creativas. No sé si es muy creativa, pero sí que necesitamos un cambio de paradigma. O sea, no podemos estar con las mismas herramientas en el siglo XX que en el siglo XXI. Y esto pasa porque ya tiene que ser una educación basada en el cuidado. Es decir, como no nos cuidemos, y cuando digo cuidado, habéis apuntado que me ha encantado también que pongáis el peso en ese acompañamiento en el docente. Es decir, ¿quién cuida a quienes cuidan? Si hemos dicho que en esa relación padres e hijos o docentes, alumnos, estudiantes, todo pasa por ahí, podemos identificar, podemos, ¿no? Emociones, podemos prevenir.
qué maravilla sería si pudiéramos, también desde servicios sociales, desde cualquier tipo de trabajo, podamos hacer una educación del cuidado, sostener y cuidar a los docentes, a los padres y a las madres, más políticas en este sentido, porque seguramente habría muchísimas menos negligencias, muchísimo desamparo, o bueno, ¿no? Todas esas cuestiones. Entonces, yo creo que una parte fundamental es esa, es cuidar, porque solo un adulto emocionalmente sostenido puede sembrar una infancia saludablemente sana. O sea, esto es así. Entonces, yo creo que esa es la primera parte. Y una barrera que me preguntabas es que todavía pensamos que al niño es como cúramelo, ¿no? Cuando llega a consulta es el que tiene el problema. No, hemos dicho, y yo lo resumiría, a veces los psicólogos decimos que el niño o la niña es el portal de cada casa, es por donde pasa todo. Si hay una separación, un divorcio mal gestionado, si hay cualquier tensión, son esponjas en esa absorción y por tanto es como ese portal. Entonces el niño no está ajeno, por tanto no puede venir a consulta para decir trátamelo y es el que tiene. Es un sistema relacional que tenemos que reparar el vínculo. A mí me encanta un autor, un psicólogo de hace muchos años, que es Edward Tronick. Edward Tronick dice no tenemos que ser perfectos como padres, ¿no? ni adultos, solo somos referentes y no tiene que haber ausencia de conflicto, no tenemos que tener miedo al conflicto. De hecho dice, es en el conflicto y en los desajustes que hay de padre e hijo donde realmente surge la verdadera reparación del vínculo. No somos perfectos, tiene que haber diversidad de opiniones. Cuando nos enfrentamos a un adolescente, por supuesto que, ¿no? que hay un conflicto, no debemos temer. También para nosotros, si yo preguntase aquí, ¿quién ha recibido educación emocional cuando era pequeño o pequeña? Nadie. O sea, imaginaos si necesitamos nosotros para sostener todo lo que viene y solo desde ahí podemos nosotros también ayudar a sostener estas emociones difíciles. Cuando Laura decía que a veces los niños no saben identificar las emociones, es que a veces tampoco sabemos poner palabras. Yo ahora me encuentro con chavales como muy polarizados, es decir, no saben identificar, cuando quieren sacar la tristeza, sacan la rabia y la ira y no saben identificarla, y otros que identifican demasiado, es decir, ay vaya, pero es que me disocio, o es que tengo una depresión. No, tienes tristeza, no tienes ansiedad, a lo mejor solo es tensión. Entonces, si enseñáramos, hiciéramos una cultura desde los centros educativos de utilizar bien ese lenguaje, de poder tener un espacio de expresión de sentimientos, que todo valga, no hay emociones positivas ni negativas. La alegría o la tristeza sirve para saber lo que has perdido. El duelo es el precio que se paga por amar. Es decir, todo nos sirve. Si pudiéramos atender desde ahí, posiblemente tendríamos esa capacidad de dar un contexto, un refugio y que seamos tribu de cuidado para no temer muchas de las emociones y podernos ayudar en red. Así que cuando parece que muchas veces la familia es el problema, es gran parte, mayoritariamente, la solución. Tenemos faena en casa. Aprendizaje. Mucha, ¿no? Y a veces igual también nosotros tenemos que saber pedir ayuda, ¿no? Para Eso. podernos, ¿no? regular y La parte muy importante. regular a nuestros pequeños, ¿no? A veces poner límites, ¿no? Piensas un poco cuando llegas a casa después de todo el día, ahora ponte a pelear, ¿no? Y a aguantar, ¿no? ese enfado, ¿no? Claro, pues tenemos dificultad en sostener la emoción de nuestros hijos, su frustración también. Decimos de la frustración de ellos, pero en realidad muchas veces nos es difícil soportar y por eso cedemos y concedemos, porque nos dificulta mucho también, ¿no? Estamos cansados y no tenemos ganas de, ¿no? A veces, pero bueno. Pero que nos pueden ayudar a regular el cansancio con autocuidado. Sí. Bea, desde el instituto, ¿qué dificultades emocionales, conductuales, algo has nombrado ya, ¿no? Pero aparecen con más frecuencia, que puedas un poco desarrollarnos. Y bueno, recursos un poquito, yo creo que nos has ido un poco adelantando, ¿no? Esas tutorías afectivas y en general, ¿nos pueden ampliar más? Pues entre problemas más frecuentes nombraría
síntomas de ansiedad, aislamiento muchas veces, falta de habilidades sociales, dificultades de autorregulación emocional, control de pulsos y de la vida. Entonces, esto diría que es lo más frecuente. Después, pues, cosas más puntuales, de todo, ¿no? Hay una amplitud de mucha muy grande, pero sobre todo eso y también a la hora de enfrentarse a los exámenes muchas veces se da un poco de la frustración cuando uno sale como ellos esperan, sí, esto es lo más frecuente. Ya digo, en casos más difíciles, pues el consumo de drogas, ideación suicida, autolesiones cada vez es más frecuente. Y bueno, el tema de abuso de pantalla es casi generalizado, ¿no? Que más que menos todos abusan bastante de ellas y eso pues tiene muchas consecuencias. A mí me gusta decir que lo más nocivo de pasar el tiempo ante una pantalla es lo que te pierdes, ¿no? Lo que no haces cuando estás allí, porque podrías estar haciendo deporte, relacionándote con tus amigos, estudiando, ayudando a tu familia, hablando con tu familia, bueno, miles de cosas, pintando un cuadro, escribiendo un poema, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal pérdida que también tienen las pantallas sus propias repercusiones negativas, ¿no? Esto es los principales problemas. Y en cuanto a la intervención, pues bueno, ya he comentado un poquito, pero eso, remarco mucho el trabajo en red de familia, salud mental, servicios sociales. Ojalá tuviéramos más espacios y tiempos para llevarla a cabo, porque para mí es la base. Creo que se tiene que abordar de una manera íntegra y tiene que integrarse a toda la tribu. Especialmente, cuando a mis compañeras de la familia, porque son los principales responsables al final del menor y los que al final parten de ese vínculo, ¿no? Sí, pues, compañeras del equipo. Habéis nombrado un poquito, pero pues podéis desarrollar qué tipo de acompañamiento realizáis, ¿no? Desde el centro a los centros educativos y un poco cuál es ese cambio de paradigma que algo habéis dejado por ahí caer por la apuesta, ¿no? De este equipo. ¿Qué necesidades detectáis en los equipos docentes en relación a salud mental y eso? Vale, en primer lugar, hablamos del acompañamiento que realizamos desde el equipo a los centros educativos, que como ha dicho Silvia, es un acompañamiento colaborativo. No se trata de una visión de experto desde nuestro equipo, sino de acompañar a la comunidad educativa a los centros que nos los van a solicitar a través de los formularios que ya ha comentado mi compañera. ¿Para qué? Pues para asegurar a los centros esta respuesta educativa que sea ajustada al alumnado con síntomas de compromiso de salud mental o trastornos de la conducta. Por un lado, nuestro acompañamiento va tanto a los equipos docentes para asesorar esta respuesta al alumnado, pues ofreciendo estrategias, herramientas prácticas pues, para crear esos espacios seguros de los que hemos estado hablando, la respuesta a la necesidad que el centro nos va a plantear. Por otro lado, a la integrada orientación educativa, pues por ejemplo, en asesorar en la colaboración de una evaluación psicopedagógica cuando se trate el alumnado con trastorno grave de conducta. También el asesoramiento y la mediación e intervención con las familias. De la formación, que también hemos hablado al principio, pues sobre todo en apoyar a los centros y en la formación necesaria, tanto para poner el foco principal en este cambio de mirada, en trabajar el vínculo, el apego, la regulación emocional, tan importante con el alumnado. Y ofrecer pues, recursos bibliográficos o documentos que puedan beneficiar al centro para, sobre todo, el bienestar emocional de nuestros chicos y nuestras chicas. Y por último, también de las funciones pues está esa coordinación con servicios externos que hemos estado hablando durante todo el tiempo, esa colaboración en red, ¿no? Pues colaborar tanto con servicios de salud, servicios sociales y otras entidades en las que estén trabajando con el alumnado, de manera que podamos dar esta respuesta pues, conjunta, coherente, segura y en red, una respuesta más global a lo que necesita el alumnado, los centros, las familias y la comunidad educativa. La segunda, sí, creo que... Sí. Bueno, nosotros si os metéis en nuestra página web ya dice mucho nuestro cambio de paradigma, porque nuestro logo
ya es una mano que entiende y una mano de un niño, ¿no? Ese apoyo. Trabajamos sobre todo con los docentes. Aquí voy a ser la defensora de los adolescentes que no están, por cierto, que estamos hablando por ellos, que estamos analizando su comportamiento y su situación durísima desde un punto de vista y una madurez adulta, desde nuestro propio juicio de valor, y lo que intentamos hacer en los centros educativos, pues cada vez que nos reunimos, cada vez que asesoramos, cada vez que acompañamos, como ha explicado mi compañera María, es que se pongan en el lugar de la criatura, que puedan ver que está comunicando y está pidiendo ayuda como puede, que en ningún momento es algo personal que tiene hacia el docente, que tiene hacia el compañero, que tiene hacia fuera, sino que es una forma de reaccionar y una forma de mostrar su necesidad emocional. Que nosotros estamos intentando acompañar el aprendizaje en que cuando las palabras no son suficientes o no salen, el vínculo sea reparador y sea el que tienda el puente, ¿vale? Para ese acompañamiento en esas necesidades. Porque si la sociedad va a 1000, ellos van a 2000. Entonces, claro, ese punto lo tenemos que tener en cuenta. Entonces hacemos eso, ese es el cambio de paradigma. No, es que tenemos que convertir las aulas en lugar seguro. Tenemos que convertir las aulas en un sitio donde el alumno no se sienta pues juzgado, se sienta escuchado. Entonces la comunicación no violenta, el diálogo restaurativo, o sea, tiramos un montón de metodologías y de filosofías que están demostrando que favorecen esa comunicación con nuestros chicos y con nuestras chicas. Entonces, claro, ponemos el punto, por ejemplo, en primero vamos a tener en cuenta el desarrollo emocional y luego ya pasaremos a la parte de aprendizaje y a la parte de currículum, porque al profesorado también le preocupa, porque quiere sacar adelante a todos sus alumnos que aprueben y que tiren y que tal, pero en algún momento hay que parar, hay que reflexionar y hay que cambiar esa prioridad. ¿Vale? Y para no pasarme, eso también les enseñamos también a monitorear al alumno. Todo lo que es la teoría polivagal, cuando un alumno está hiperactivado, cuando está hipoactivado, ¿vale? Y cuando nosotros necesitamos hilos para que esa percepción que tiene nuestro chico y nuestra chica sea de confianza y se acerque, no se despegue, porque nuestro propio cuerpo ya muestra cierto rechazo. La tercera pregunta. Bueno, recapitulando un poco, porque con las preguntas ya creo que nos hemos perdido. Andrea nos decía las necesidades formativas en los equipos. En los equipos. Es una pregunta que tiene mil, ¿no? Es difícil de responder. Primero, porque yo creo que igual que decíamos que todos los padres quieren cuidar bien a sus hijos, yo creo que todos los docentes ya tienen una formación y quieren hacerlo mejor para su alumnado. ¿Qué ocurre? Que cuanta más formación, yo sí que veo que más seguridad tienen los docentes. En ese sentido, ya hemos comentado que la situación en las aulas es más compleja, porque socialmente es más compleja. Yo creo que es difícil ser adolescente hoy en día, o yo tengo una hija casi adolescente, y yo creo que mi adolescencia fue más fácil que la suya, sinceramente, ¿no? Me pongo mucho en su lugar, porque creo que todos los problemas de redes sociales que hemos comentado, de inmediatez, de desconexión también de los demás y desconexión interna, ¿no? Yo creo que hay menos percepción de las sensaciones, una parte de las autolesiones se explican por aquí, ¿no? Que hay muchos adolescentes que Beatriz en el Instituto Verás me dicen, es que me sirve, me funciona importante para venir aquí y a la otra, ¿no? Y nos puede parecer terrible, pero al final es una respuesta a la situación de sufrimiento que están viviendo. Entonces, las necesidades formativas varían mucho de un caso a otro. Los asesoramientos que hemos recibido, cuando hablamos con los profesores, siempre quieren formarse, siempre quieren mejorar, siempre quieren aprender más. Si tuviéramos que resumir y generalizar, hay una parte muy importante relacionada con lo que es la educación emocional. La educación emocional de los chicos y de las chicas, ¿no? Pues a través de esa acción tutorial, que Beatriz también comentaba, los planes que tenemos en los institutos, esas horas de conexión, pero también con la gestión emocional de ellos mismos, ¿no? De no perder la calma, ¿no? Yo recuerdo un docente hace años que me decía, es que cuando este alumno con unas conductas muy disruptivas, pues cuando hace esto, yo tengo miedo. Me lo decía un profesor alto, fuerte,
Y le digo, pero ¿tú de verdad te sientes en peligro? Y dice, no, no, tengo miedo de mí, de mi reacción, de cómo puedo reaccionar yo. Lo hemos comentado, si nosotros como adultos, como profesores, como padres, madres, no estamos regulados, no podemos regular, no podemos ayudar a los demás a regular. Entonces, esa formación emocional, tanto para el alumnado como para nosotros mismos, creemos que es fundamental. Y los docentes nos lo hacen saber y agradecen mucho cuando proponemos alguna intervención en esa línea. ¿Qué otra línea? Lo que nos piden los docentes, y esto también ha quedado reflejado, es menos burocracia, más apoyo institucional, menos papeles y más contacto, más presencialidad. Es algo que vemos que a veces, ¿no?, los informes nos sobrecargan de trabajo, y además que es un trabajo que no nos recargan, porque hay veces que invertimos mucho tiempo en un alumno en concreto, pero eso, como que notamos esos frutos, ese calorcito que digo yo en el corazón, ¿no? Sin embargo, los papeles, no, eso hay que encarar, que eso nos pasa en todos los servicios, ¿no? Es una de las tareas que también nos piden cómo conseguir ayuda para dedicar menos tiempo a las tareas burocráticas y más a la presencialidad. Y también las herramientas un poco de gestión del aula. ¿Qué puedo hacer yo? Por ejemplo, este alumno hace esto. Es un poco como las 3 líneas formativas que más nos fluyen. Y si me permitís concluir así brevemente sobre las líneas formativas, lo que también creemos que favorecería mucho esa formación de los docentes es garantizar esa coordinación de toda la comunidad educativa, entendiéndonos a todos, ¿no? A servicios sanitarios, servicios sociales, servicios de menores, familias, esa tribu que habéis mencionado en varias ocasiones, pero como ponerla en práctica realmente, ¿no? Que a veces nos queda un poco en la teoría, pero el día a día nos come. Y eso es. Sí, tengo algunos amigos docentes y uno de ellos me acuerdo que una vez me decía, es que nos han enseñado a enseñar, pero no, hablando un poco de todas estas casuísticas y situaciones que llegan, pero no, yo no sé cómo enseñar a un niño ¿no? Entonces, pues, de eso, ¿no? Pero pues, Javier, para terminar y pasar a la parte de luego, ¿cuáles dirías tú que son los principales desafíos, aunque algo ya nos has ido preguntando, ¿no? Para garantizar la atención de la salud mental de aquellos adolescentes que tienen vinculados en riesgo social y cómo estáis trabajando desde el sistema de protección Desde el tema de protección ya trabajamos con adolescentes, como os he dicho, que ya con un daño potente, prefiero, no viene cualquiera, como os he dicho antes, a nuestro servicio, sino que viene ya gente, chicos o chicas, adolescentes con un daño emocional elevado. Realmente el 80% de los adolescentes con los que intervenimos, que están tutelados, pues tienen un daño emocional claro, pues porque han sufrido situaciones de maltrato o desatención muy graves en su adolescencia y su niñez. ¿Qué es lo que veo yo ahora? ¿Dónde está el futuro? Porque tenemos equipos de intervención terapéutica, siempre insuficientes, que ahí yo sí que creo que se necesita. La USMIC está muy saturada, tanto la de Huesca como la de Monzón, da las citas que da porque tiene su carga asistencial tan elevada. Nosotros tenemos unos servicios también públicos en Zaragoza y concertados en Huesca de atención a menores con situaciones de problemas emocionales, como digo, de trastornos de conducta, trastornos de ansiedad, pero hasta ahora la formación que se exigía era la formación en terapia familiar, porque veíamos, como lo que he dicho antes, la familia es donde está. Pero con adolescentes muchas veces la familia ha desaparecido. Cuando un adolescente está tutelado por nosotros, la familia ya habitualmente no es un recurso con el que podamos contar porque se ha sacado al chico de su casa y está mucho más tranquila la familia y muy difícil repescar. Por eso siempre es mejor el trabajo, pues eso era lo que iba, porque si no me enrollaré con esto. Pero ¿qué nos estamos dando cuenta ahora? Que la formación en terapia familiar ya va siendo insuficiente. Porque ahora los psicólogos, los psiquiatras terapeutas que trabajan con nuestros niños tutelados necesitan una formación específica en trauma. En el trauma, ya no en la familia, sino en la familia con niños de 6 años, precioso, perfecto. Una intervención de 8, de 10, de 12, con grupos de hermanos, perfecto. Con un adolescente que está reventando el aula, robando, consumiendo ribotril,
y pegándole al primero que se encuentra por la calle, hay que ver qué le ha pasado a ese chico. Ese chico que está haciendo eso, o esa chica que está en situaciones de riesgo similares, tiene un trauma detrás. Algo le ha pasado. Hay que ir a ese fondo. O vamos a ese fondo o lo encerramos. No es la solución. ¿Por dónde van los tiros? Pues, como os dijo, claro, esos chicos que están ahí, pues tenemos centros de reforma, donde les privamos de libertad, tenemos centros terapéuticos específicos que también les privamos relativamente de libertad y que hay que entrar con una autorización judicial, pero por ahí no creo que esté en el futuro. ¿Dónde está el futuro con estos adolescentes? En intervenir en el trauma. Y en una cosa que yo he hecho siempre, y que a todos mis compañeros de trabajo y a todos vosotros, en vuestro ámbito personal y familiar, somos adultos, ellos son adolescentes, somos referentes. Aunque nos manden a tomar viento o nos digan que somos lo peor, somos los adultos. Somos referentes, somos el Papa, puede ser católico o no, pero ahí está el Papa, tiene autoridad, es alguien. Y cuando les decimos, yo creo en ti, o dentro de 20 años, cuando nos veamos en la calle y vengas a arreglarme la lavadora, como me ha ocurrido, te recordaré este día. Y esto parece una tontería, pero cuando un adolescente escucha de un adulto con barba ya mayor, calvo, que le dice, yo he visto a muchos como tú, y yo confío en ti, yo sé que estás pasándolo mal, yo sé que te merecerías ahora vamos, lo que estás haciendo a tu madre, lo que estás haciendo en clase, los profesores se va a ahorcar uno por tu culpa porque estás todo el día dándole, acosándolo en el recreo, todo eso que estás haciendo, que me dan ganas de mandarte a paseo, no, pero yo sé que tú puedes cambiar, yo sé que tú, y eso en ese momento le resbala muchas veces, pero lo recuerda, y ahí queda. Y un buen mensaje, una buena conducta, un reforzar lo que has hecho bien, aunque hayas hecho 50 cosas más, decírselas, pero estas las has hecho bien, pues igual por aquí tienes más futuro, igual por aquí vas a tener mejor vida. Luego te lo recuerdo, yo tengo la desventaja de que soy mayor, pero tengo ventaja de que he visto adolescentes, he visto 400 adolescentes tutelados en mi vida, de Huesca, que no es Madrid, que los veo por la calle y he visto de todo, he visto gente hecha polvo, como es normal, pero he visto gente que tiene buena vida, que tiene a sus hijos, que los ves en el parque con ellos, que me vienen a cambiar el extintor de mi escalera, que son gente que ha sabido salir ahí y te recuerdan y cuando te ven dicen, hostia Javier, ¿te acuerdas de aquel día que te apedreé, que te intentaba tirar una piedra? Pues oye, me acuerdo toda la vida porque hay que confiar en ellos y hay que manifestárselo porque los adolescentes ven TikTok y oye, se lo creen. Pero si nos ven a nosotros hablarles, también nos creen. Y si les decimos que eres una mierda y no vales para nada y vas a ser un desgraciado toda tu vida, hay mucho más probable que sea un desgraciado toda su vida. Pero si le dices, esto que estás haciendo no es bueno para ti ni para nadie, puedes hacerlo de otra manera, pues la perspectiva cambia. No en la inmediatez, y por eso no lo repetimos, porque no hace efecto, porque el efecto que hace es efecto a largo plazo y no lo vemos, lo verán, o lo veremos nosotros dentro de unos años, pero no nos olvidemos nunca de eso. Bueno, pues más o menos es lo que hay que decir. Pues sí. A veces no, hace falta un poco validar, ¿no? Yo diría escuchar esas conductas que nos están diciendo, ¿no? Y validar que, bueno, pues que hay algo detrás, ¿no? Y hacerles sentir escuchados y importantes. Bueno, vamos, en tiempo, quedarían como 10 minutos y igual si nos podemos alargar un poco más, por yo que sé. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, plantear algún tema, alguna cuestión, aprovechar estas profesionales, arte profesional, que han venido hasta este bonito... Sí, digo, Sí, no sé si es una pregunta o una reflexión. reflexión, sí, yo que sé. Yo soy orientadora y una de las cosas que creo que tenemos que hacer y creo que es difícil, ¿no? Es el tema de hacer psicoeducación con el resto de familias, ¿vale? Porque hoy, por ejemplo, en una situación que se da en el cole, pues con un alumno, pues un poco con situación, bueno, experiencias de resistencia, necesitamos experiencias con una mochila detrás, una historia bueno, que no tiene una etiqueta como tal, lo digo porque por la comprensión que eso tendría en las familias, ¿no? Si tuviera, pues,
¿Qué tal? Pues que se estábamos hablando. Si fuera una persona con discapacidad intelectual, si fuera un niño con autismo, esas conductas de agresiones a otros se verían igual. Me refiero a cómo eso, ¿no?, influye la mirada del resto de familias y cómo nos dificulta a veces el trabajo y qué podemos hacer para llegar a todas esas familias, porque creo que es importante, ¿no? No sé qué opináis que esto de compañías docentes. Lo mismo, evidentemente, porque trabajamos con los centros para eso. Bueno, de hecho, las escuelas sensibles al trauma es uno de los pilares principales de, ¿lo sabes?, de este equipo especializado, porque lo que queremos es llegar a esa finalidad, a que nuestros chicos y nuestras chicas entiendan que están en un ambiente y en un lugar seguro. Claro que sí, sí, completamente de acuerdo, Elena. Sí, eso, y además que la pregunta era, pues, Sí, sí. como lograr buscar a alguien. Sí, sí, gracias. ¿Algo más que querías un poco añadir? Pues sí, quería añadir una cosa que me parece interesante, que a veces solo cambiando la pregunta se puede ahondar mucho más. Y recojo lo que decía Javier y también la compañera, y muchas veces simplemente pensamos qué te pasa al niño o al adolescente, ¿no? Y entramos como muy frontalmente y al final, y entonces ellos describen como un síntoma, ¿no? La gente, pues que tengo tensión o que estoy enfadado o a veces no hablan, que también, o sea, los silencios también están diciendo mucho. Porque no olvidemos que un niño que se porta mal, para no estigmatizarlo, es un niño que está sufriendo. Eso no lo elige. O sea, un niño que está teniendo esas conductas disruptivas o algunas ya violentas es un niño que está sufriendo. De la misma manera que cuando intervenimos ¿no?, en una situación de acoso escolar, tenemos que abordar la víctima, pero también el perpetrador o perpetradora. Es decir, son las dos partes las que son dolientes, digamos, ¿no? Y si no intervenimos, pues no podemos hacer nada. Pero lo que decía de cambiar muchas veces es con una sola pregunta. En vez de ¿qué te pasa? Es ¿qué te ha pasado en la vida? Yo muchas veces cuando me cojo a un adolescente así ya en el tú a tú, no digo, ¿qué te ha pasado? Y cuando echas la vista atrás, y si vosotros a lo mejor en algún momento que estéis difícil, si lo estáis emocionalmente, y piensas que cada uno somos genuinos y nos sabemos contestar. A veces mi padre no ha estado presente, a veces mi madre no me ha validado y no me comprende, a veces pues no han fomentado mi autoestima, a veces tengo la etiqueta ya de X en casa, es decir, entonces los niños necesitan ser vistos, comprendidos y acompañados. Es políticamente correcto decir esto, pero decimos siempre, bueno, el tiempo de calidad. Necesitamos presencia. Cuando no queda más remedio, la dificultad de conciliar la vida familiar y laboral, por supuesto, pero necesitan presencia. Y hay muchos niños, como decimos, niñas y adolescentes llave, que llegan a casa, se enchufan el smartphone y lo que decíamos, no hay referentes, porque cuando entra por una pantalla, entra violencia, entra porno, entra deshumanización, entra otro estilo de verbalidad. Si no hay un referente con un pensamiento crítico que te ayude a discriminar que eso no es real, que no se puede tratar así a las personas, que esto no es la conducta sexual que queremos, es decir, entrar en el tema de valores es la única forma que tenemos para hacer una educación emocionalmente sana. Quería hacer una consulta. Habéis hablado sobre el tema de la red, de la conexión entre el mundo educativo, la USMIR. Quería que me comentáis cómo veis las conexiones y de qué modos correlacionáis. Yo pertenezco al mundo de la sanidad, soy enfermera de primaria y me gustaría saber vuestra opinión sobre cómo realizamos esas conexiones. Sí, pues lo que hablábamos, ¿no? Que el día a día nos desarrolla y entonces llegamos solo pues, a esas demandas e intentar solucionar ese problema. Y entonces la coordinación con el ámbito educativo se queda en los casos graves, en los casos que ya no, es como que llegamos tarde, quiero decir, o sea, es cuando ya es todo disruptivo en el aula y no se sabe qué hacer, ¿no? Entonces, sí que se intentan hacer coordinaciones, pero, por ejemplo, en el aspecto de la sanidad, la consulta, ¿no? Tanta demanda que tenemos,
no hay espacio o hay poco espacio, ¿no? Pues suele ser más telefónico, no presencial, y eso también pues, dificulta. Sí, yo creo que nos falta tiempo. En sanidad, pues, o sea, nos gustaría tener más, ¿no? Sí, lo sé. Más reuniones. Sí, por supuesto. Nosotros estamos intentando sacar con los MIC de Huesca, bueno, la tenemos una coordinación que solicitamos para poder hablar de los casos y, claro, a ver si podemos pues, también prevenir y de alguna manera cooperar en la línea de la prevención y del apoyo más directo también a los centros educativos con el 1 de diciembre. Claro. Y es que están saturados, o sea, Claro, es que tenemos la sí, sensación, todos los orientadores o nosotros ahora, ¿no? Que intentamos el puente, porque cuando nosotros intervenimos en un caso liberamos un poco a la red de orientación o tal de ese tipo de coordinaciones y las articulamos nosotros, ¿vale? Para no cansar al profesional que tenemos en salud o en servicios sociales. Entonces, claro, si todos acudimos para coordinarnos es que somos un montón, o sea, la RIOE ha crecido un mogollón. Entonces eso es bueno para el sistema porque yo creo que estamos en un momento de cambio y en un momento, bueno, pues guay para poder hacer cosas bonitas y diferentes, creativas, ¿no? Como hemos comentado aquí, pues no, pues todo el tema de escuelas sensibles al trauma y demás. Pero claro, es que es difícil porque somos muchos y ellos son pocos y tienen poco tiempo. Entonces, claro, la coordinación no es porque no se quiera, si es que materialmente algunas veces no es posible. Entonces, claro, el teléfono, videollamadas, mail, incluso informes hemos emitido para que la compañera de la USNIC de Monzón pues pueda tener allí también una información nuestra y demás. Entonces vamos como podemos. Pero es que el salud, fíjate, está absorbiendo toda la parte clínica, ¿no? Que nosotros, entonces, que si empezamos a contar los profesionales, pues dirán, ojalá tuviéramos nosotros 8. Claro, eso estaba pensando yo. Ya lo sé. Es que la dotación en la salud mental en cuanto a comunidad de salud es claro, precaria. es muy precaria. Es precaria, o sea, tenemos equipos completos en el sentido de que tenemos enfermería, psicología, psiquiatría, trabajo social, bueno, aquí en Huesca, ¿no? Pero es verdad que somos exclusivos, o sea, uno de cada, no hay más, ¿no? Entonces sí que la sensación que tenemos nosotros, igual que educación, que queremos, ¿no? Tener más reuniones y más tiempo, pero la sensación es que si guardamos ese tiempo, todavía aumentan más el tiempo de las listas de espera y es como que estamos dejando de ver pacientes, pero realmente es que estamos llegando a los pacientes tarde y no paramos, no cambiamos como esa visión. Hombre, es complicado, ¿no? La situación aquí en la SUNY ya la conocéis mucho, o sea, es un equipo de psiquiatra, psicóloga, enfermera, trabajadora social que está en una USNI de Barbastro 2 días a la semana, lunes, miércoles, 2 días en la USNI de Monzón, que atiende a las comarcas, quiero decir, y un día en la USNI de Zara. Entonces, la realidad es que hay 8 días de atención, que no caiga festivo, ¿no? Y eso, entonces pero realmente igual en algún momento hay que parar y decir, venga, vamos a empezar porque a lo mejor esto va, ¿no? va a tener más, ¿no? más efecto, una buena coordinación. Sí. Pero Yo lo tengo respecto arrastro. estoy comentando, imagino que una familia que prevea que tiene un problema con un chaval que empieza a dar problemas en casa, que ya detecta que hay algo que me parece que está pide ayuda. Yo recuerdo que en el caso de que tuve con un chaval de 16 años, prontito, pues lo único que quería saber es que por qué se estaba portando tan mal que no tuviera ningún problema mental. O sea, yo quería que me descartaran que no tuviera depresión o una cosa rara. Pero claro, la atención que pude obtener de los niños era muy escasica, es que no me solucionó. O sea, pues eso, descarto que el chaval estaba bien, pero que estaba, que no tenía ningún problema y que yo entendí o saqué la conclusión de que no podía ponerlo porque tenían mucho más graves y más problemáticas que mi hijo, a lo mejor, bueno, pues él estaba bien, pero bueno, con un problema de un adolescente que luego ha ido teniendo problemas, que a lo mejor sí
si yo hubiera sabido también tener un poco de ayuda, porque eso ya ves que tienes que buscar tú, porque quieras o no, pues de temas psicológicos o llegas, no llegas hasta donde llegas y planteas como puedes. Entonces, pues ahí es lo que veo, ¿no? Que un problema que a lo mejor en un momento determinado se hubiera podido, no sé, con alguna clave o con un poco más de atención, se hubiera podido encaminar, pues se va complicando. Y ya llegamos, si tienes 11 o 12 años que detectas algo que no está bien, después se complica. Pero bueno, claro que yo entiendo que la oferta personal para este tipo de... Es una pena, porque pienso que no sé, no tienes no estudiaron. Sí, es que yo creo que también el problema radica en que están creando actividades infantil de la misma manera que los adultos. Se dota como el mismo personal para el mismo número de habitantes y no es equiparable, ¿no? O sea, en la población infanto-juvenil, claro, el diagnóstico lo hacemos mucho más tardío porque es que el mismo síntoma puede ser muchos diagnósticos o ninguno, ¿no? En el adulto es como más fácil esa clasificación. Entonces, claro, el tiempo que se necesita para eso es mucho mayor, ¿no? Entonces, Entonces, la colaboración es la misma, porque tú, un chaval que no quiere colaborar, es que no le puedes nada. Y tienes que transmitir la información a la persona que está graduando y vale, entonces es algo personal. O sea, es como si fuera bueno, que eso no lo sé. A no ser que tengas un contacto más seguido, más... Vamos, la información que te da un crío que no quiere en un momento dado, a lo mejor tú lo llevas obligado. Sí, que para diagnosticar algo que a lo mejor pudiera haber. sí, claro, cuesta más llegar a ese vínculo, ¿no? Con el paciente, pero también es un vínculo más seguro cuando se llega, ¿no? Se mantiene más en el tiempo, porque acaba siendo otra figura, ¿no? Igual que puede ser pues eso, la figura que tiene el tutor que hablábamos, ¿no? En educación o sus padres, otra figura más si se pudiera, ¿no? Llegar a esa unidad ideal que nos gustaría en un futuro. Una cosa, o sea, ojalá no lo que decías, pues una idealización del sistema, pero es verdad que si pudiéramos también dotar a los padres o a las madres de ciertas herramientas para que no tenga que ser el profesional, no el que alivie a tu hijo, sino porque eso es maravilloso que seas tú como madre la que puedas acompañar ese proceso, que a lo mejor efectivamente con recursos públicos igual no se puede, pero con ciertas herramientas, de repente, y eso empodera mucho a las madres y a los padres, y eso genera el vínculo, que a veces no tenga que ser un profesional externo el que intervenga, ¿no? en esa área, sino sentirte satisfecha como madre, como padre, de acompañar y el igual. Pero cuando vos ya has sufrido y ya has no sé, en el camino, no sabes por qué pasa. Luego un poco de sabiduría que tiene. Me quedo un poco con la idea de vincular, que ha salido varias veces, de herramientas. Entonces, sí, evidentemente, desde el equipo, desde Javier como la administración, no sé si desde la inación, pues, Alicia, desde cada día decir como una frase, una palabra, ¿cómo resumiríais el cuidar desde vuestra área como para la adolescente y para la salud mental? El cuidar para mí es escuchar y estar siempre disponible. Para un adolescente. Eso es para mí. Yo cuando un chico... Yo estoy siempre a su lado. Si quieres, me hablarás, no, yo estoy disponible con los míos, digo, con los dañados, con los Yo no te voy a decir que me cuentes qué te pasa, pero yo estoy aquí para escucharte, yo estoy aquí para ayudarte. Te escucho si quieres, pero estoy disponible.
Eso para mí es cuidar. A eso tienes, ¿no? No es lo mismo cuidar a un bebé. Ahí no te vas a esperar por un bebé, quiero decir, depende. Pero cuando los niños adolescentes dañados, ese es el, como lo excluía yo en una frase. En nuestro caso, yo creo que es muy importante el adolescente, o sea, que ellos tengan la percepción de que la visión que tienes tú de él, o sea, es comprensiva, ¿no? No culpabilizadora de lo que le está pasando. Creo que esa comprensión ellos se sienten más cómodos y es más fácil trabajar. Nosotros lo tenemos en, no es por vender un libro, sí, pero bueno, está en la página web, hay un vídeo sobre el afecto y hay un vídeo africano que, pues, que nos define. El niño que no sea abrazado por su pueblo cuando sea adulto quemará la aldea para poder sentir su calor. Igual tengo fuertes. Analizar bien la Sí, bueno, somos dos. En presencia. No, es que es un poco rollista, perdonadme, pero con una metáfora. Es decir, si estuviéramos todos en un avión y todas en un avión y de repente hay esa despresurización, ¿quién se pone primero la mascarita? ¿Se la ponemos a nuestro hijo o nos la ponemos nosotros? Pues a eso me refiero. Yo creo que el cuidado pasa porque cuando tú tienes autocuidado puedes cuidar mejor. Si yo estoy cuidada emocionalmente o lo que decíamos, cansada o estresada, difícilmente voy a corregular a mi hijo o a mi hija. Entonces creo que tendríamos que poner el foco en esa. Sí. Bueno, igual ahora Alicia lo estabas comentando un poco, pero recogiendo un poco desde la parte de familia, ¿no? O sea, me ha gustado mucho, no recuerdo quién ha comentado lo de los adolescentes, porque es verdad que esta semana yo lo he pensado, digo, ojo, podríamos haberlos invitado, pero no nos da, ya haremos una parte. Pero recogiendo un poco, me gustaría oír como alguna frase alentadora a la familia, porque sí que es verdad lo que estáis hablando de decir, son los que tienen que apoyar, ¿no? Son los que tienen que cuidar y acompañar, y estoy totalmente de acuerdo, pero me gustaría ver, ¿no? O sea, recogiendo un poco respuestas creativas, ¿no? De adolescente, esto intentar. Si yo como familia estoy viendo en mi hijo, en mi hija, o en mi sobrino, mi sobrina, ¿no? Y un malestar emocional a unos niveles que a mí se me escapan y me dicen, sí, autocuidado, pero yo no sé lo que es autocuidado, ¿no? O quizá no de la manera en la que ahora se habla. ¿Qué hago? Me lo puedo, o sea, quiero decir, no sé si me podría ir un poquito, o sea, ¿cuál sería un poco el primer camino, la hoja de ruta de decir, estoy desesperado como padre, como madre, ¿qué hago? Pedir ayuda. Yo ya no puedo. Pedir ayuda. Es que nosotros no pedimos ayuda, estamos hasta que reventamos. Entonces, ¿Pedir ayuda? ¿Dónde? ¿Cómo? pues mira, yo, bueno, aquí, como vengo de Madrid, no sé muy bien, pero aquí hay un abanico y una red, creo, maravillosa, como en pocas, lo que he dicho antes, pocas mesas de estado para puedes asistir a tu principal profesor, profesora, tutor, para ver si puede recoger, puedes ir a tu médico de atención primaria, puedes coger a un amigo o una amiga que te pueda ayudar. Somos red, pero a veces nos da también vergüenza compartir. Entonces yo aquí os diría, si estáis sufriendo, pedid ayuda. No tengáis vergüenza de pasar un malestar o de que vuestros chicos o chicas les pase algo. Yo creo que esa es una parte que tenemos que hacer. Decían los chavales ahora, dicen, no, es que es una generación de cristal, ¿no? Decía, es que sois tan frágiles. Y decían, no, nosotros ya visibilizamos y ya compartimos que tenemos problemas o que nos pasan cosas. Y nosotros todavía, quizá, ya afortunadamente menos, pero somos una generación que ya podemos decir, oye, nos pasa esto. Y alguien nos puede tender una mano. Es verdad, y pongo el ejemplo, lo que has dicho tú, que a veces se llega tarde, se llega mal, pero yo creo que cada vez, si podemos un poco dar voz para que alguien nos pueda tender esa mano, decíais, hay un logo que es tender la mano, es decir, llamamos a muchas puertas. Muchas veces estamos viendo, no sé si os pasa, y vemos que el niño, nuestro sobrino, alguien de otra persona tiene un problema y no nos... somos incapaces, porque además nos da miedo la reacción del otro, de decir, oye, yo creo que tu hija
está teniendo unas dificultades o algo. Y a veces eso pasó con la violencia de género. La violencia de género iba para casa todo, era un asunto personal. Yo creo que tiene que tomar, esto es un desafío ya colectivo. Creo que nos tenemos que ayudar entre todos y cuando detectamos algo tenemos que decir, oye, o veo que tu hijo o que algo son 4 horas, puede molestar, lo sé, y habrá que ir poco a poco, ¿no? Pero yo creo que cada vez que compartamos y no pensemos que la vulnerabilidad es una condición humana que la tenemos todos, en un golpe de una llamada nos cambia la vida a todos, es decir, podemos estar vulnerables y yo creo que si esa vulnerabilidad no la metemos de puertas para adentro y la sacamos, seguro que hay una mano, yo soy muy positiva, pero al otro lado o al lado que te puede entender. A mí me gustaría señalar un poco el tema de la prevención, que me parecería algo muy importante a nivel de tribu, que hubiese a lo mejor educación de familias para saber decir no, el móvil no se tiene hasta tal edad, no se tiene TikTok hasta... Respetar un poco estas edades recomendadas y ir un poco a una, porque si no, tu argumento se desvanece, porque todos lo tienen, porque todos lo hacen, porque me quedo aislado si no lo tengo. Entonces, a lo mejor encarar de cara a las familias, escuelas de familias. Sí, ahí no sé si conocéis que, aunque esté viendo de móviles, es un movimiento que está teniendo un montón de repercusión en vuestra provincia, viendo mucho libre de móviles. AEDM. Entonces están haciendo iniciativas súper interesantes como pactos de familias, ¿no? Familias en el centro educativo se reúnen para firmar un contrato de conducta de cuándo vas a entregar el móvil, a qué edad, en qué condiciones, porque es verdad que la presión de grupo ahí, que tu hijo sea el único, que tampoco tiene por qué darse escolar, no tiene móvil y los demás sí. Pero ahí hay un movimiento súper potente y yo recomiendo que entréis en la Adolescencia Libre de Móvil. Tiene además un grupo de Telegram súper activo, con un montón de propuestas, de quedadas, de iniciativas. Y yo creo que es un tema que a mí me preocupa el tema de las pantallas, del uso de redes sociales por parte de los jóvenes, pero que también hay un montón de familias muy implicadas, bueno, las parejas, pero en las cortes, sí. Precisamente hablando de este... Hay una movilización, pero a nivel de toda España, por regiones, libre de móvil, que es de verdad las verdaderas agentes agitadores de todo eso y concienciadores. Y yo, por ejemplo, en Madrid estoy a nivel de distrito, o sea, Madrid es muy grande y estamos en una plataforma de distrito y también en el cole, yo tengo 2 niñas, en el cole. Entonces, al final, lo que decíamos, en cuanto se cuela un móvil, todo el mundo lo va a querer, pues vamos a remar todos juntos a una y cada vez de verdad que con mayor éxito, al final como siempre, ¿no? Todas las catástrofes, en todas las cosas, al final somos las personas las que nos movilizamos, ¿no? Y las que tiramos hacia adelante. Y ahí podéis, os han dicho las compañeras. Y luego también está, perdonadme, enseñarles a utilizarlo y utilizar también nosotros los controles parentales de los que disponemos. Quiero decir, cuesta un montón, como madre lo sé, programar un control parental en una aplicación tipo Family Link, ¿vale? Para que el adolescente sienta que tiene cierta autonomía, pero que puede en esa autonomía. Muchas veces cuando los niños y los niños y las niñas pasan a primero de la ESO, solemos insistir en que es en ese momento en el que más presentes tenemos que estar. Pero sin embargo, porque creemos que son más autónomos y más independientes, les dejamos como mayor espacio. Ese control de las nuevas tecnologías, porque les tenemos que enseñar a utilizarla, no a prohibirla, porque si a un adolescente le prohíbes algo, tira para el que va, quiero decir, es vital, sobre todo para que sienta que si tiene algún problema puede consultártelo, porque ya no es una red social, sino el uso de la propia red social. El móvil es una herramienta que bien utilizado puede ser magnífico. O sea, nosotros lo estamos viendo como adultos, ¿vale? Pero, por ejemplo, también somos, igual que ha dicho Javier, somos modelos también. En mi casa hay una habitación donde se dejan los móviles a la entrada y jamás se tiene encima de la mesa y a las 8 ya todo el mundo sabe que hacemos el apagón digital. Eso es una forma también de educar. En estos momentos de nuestra vida familiar, el móvil, pues lo siento, pero no lo necesitamos y no entra, porque nos tenemos que relacionar y tenemos otros momentos para ello.
Entonces, es saber utilizarlo, porque esta es es la generación digital. O sea, el móvil es como la extensión de la mano. Es una pasada. Porque incluso los niños pequeños saben, lo que veníamos hablando en el coche, saben moverse por las pantallas pues, que nos están viendo a nosotros. De allí lo de la aprendizaje por observación. Entonces, bueno, prohibir, dar cuando es necesario, ¿vale? Ayudarles a utilizarlo de forma segura y sobre todo estar disponibles para que nos pidan ayuda. El martes estuvimos en una formación de violencia sexual, 1 de cada 5 de los niños y niñas red social tienen una violencia en ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, es una cosa también a ver. De hecho, nos ayudaron los Mossos d'Esquadra en esa formación a identificar los bodylovers, los pederastas de las redes y los símbolos que tiene y con los que se manejan. Ya podéis imaginar lo primero que hice. Revisar todas las redes sociales de mi hijo y luego se lo expliqué. Mira, esto me han explicado, tal, lo he revisado, tal, tal. Y el crío asume, él tiene un contrato firmado. Entonces, ahí la Fundación ANAR también ayuda. Pues esto ya lo estoy explicando como madre. Bueno, y como contadora, porque alguna vez no sé dónde entra una cosa y no Otro tip último, ¿quién de aquí cuando publicáis o compartís una foto de vuestros hijos o vuestras hijas le pedís permiso? Eso. Bueno, pues si desde pequeños, que ya muchas veces cuando estás en la primera ecografía, los padres, ¿no? En esa práctica que se llama parenting, que ya comparten la primera, pues desde muy pequeñitos voy a compartir, aunque sea el chat de los primos, de la familia, porque ellos lo que van haciendo, lo que decís, referentes, lo que van haciendo es percibiendo que una imagen es importante y que cuando pedimos permiso es porque algo es importante. Entonces van a estar en esa cultura para luego no hacer estas prácticas del sexting o de la pornovenganza o de la sextorsión, que es publicar imágenes o eróticas o de otros sin permiso. Entonces, con pequeñas acciones podemos hacer mucho. Hay un episodio de Black Mirror, no sé si lo conocéis, es buenísimo ese episodio de los likes, de cómo se puede llegar a desesperar a una persona por tener el mayor número de likes como si le fuera la vida de ello. Eso, no sé cuántos años tiene ese episodio, pero igual tiene 15 años o algo así, y se sigue dando. Es algo que estaremos. Yo quería decir, pues, que estoy totalmente de acuerdo que sobre todo hablo desde las familias, como las familias las primeras responsables de todo, obviamente. Igual que habéis nombrado, ¿cuántos de aquí hemos recibido educación emocional? Ninguno, como padres y madres, pues lo mismo con las nuevas tecnologías, ¿no? Con las redes sociales. Entonces, siento que estamos como, nuestra responsabilidad es muy grande y no todos lo vemos desde el mismo lugar, porque es gente que se despreocupa, gente que vive con mucho sufrimiento. Entonces, desde las administraciones, pues como desde cada uno de vuestros trabajos, ¿cómo se podría ayudar un poco más a que, claro, no podemos imponer una educación a los padres y madres, esto es muy complicado, pero sí a lo mejor ponerlo como más fácil o más, no sé, pues que siempre que hablamos del tema de los móviles, pues es que genera mucha controversia porque no estamos todos a una y de casualidad. Entonces, desde la gente a la que escuchamos, ¿no? Los que saben, cómo poder llegar a explicar todo esto, porque es nocivo, ya muchos lo sabemos, pero es que hay muchas familias que no saben. No lo quieren saber. Entonces, yo mismo he dado el tutorial al instituto para sacar este tema, desde las propias tutorías, a mí me han dicho, mira, vamos desbordados. No sabemos cómo gestionar esto, porque no se puede llevar móvil al instituto, pero se lleva, es que eso es una realidad. Tenemos un discurso y luego tenemos una realidad. Entonces, no sé desde dónde, ¿no? Porque siempre tiene que ser un lugar un poco alto para que llegue a las masas. ¿Está explicado? ¿Cómo te llegan a ti los algoritmos de Internet? Cuando te quieres comprar un colchón, te bombardean. Sí. En cambio, cuando tú buscas información de cómo educar a mi adolescente en Internet, no te va a llegar nada, porque estás pidiéndole al prestamista que no te dé dinero. Eso es mi explicación.
Si hubiera un internet limpio, que no estuviera manipulado, las redes sociales, las 4 o 5 redes sociales que manejan los 2 o 3 que manejan los adolescentes, están vendiendo productos todo el día. Yo lo que me gustaría es un algoritmo que cuando me diga, me encuentro mal, no te diga, córtate al chile, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te dicen, habla con un adulto y cuéntale? ¿Por qué no te bombardean? Cuando nosotros hacemos una campaña, el Ministerio voy a poner un ejemplo, el Ministerio de Servicios Sociales está invirtiendo un pastón en algoritmos de acogimiento familiar. Cuando yo pongo acogimiento familiar, a ver qué es eso, pasa, pero cada 2 días me llegará el colchón y me llegará una noticia de lo maravilloso que es el acogimiento, donde puedo preguntar, tal, ¿qué hacen? Captarse, ¿no? ¿Por qué no hacemos lo mismo con esto? Un algoritmo positivo, no un algoritmo que nos venda autolesiones, consumo de tóxicos, pornografía, violencia, ¿no? Pero a todo, perdona, a eso alguien le compete. Eso ya, Claro, es que eso no lo puedo hacer, es todo conforme de cosas que debe tener el móvil que sí que sabes para cosas positivas, de la emergencia o el WhatsApp de la amiga, de la familia. Yo, música son, que me gusta mucho. Pero quiero decir que hay cosas ahí que le meten a los chavales y dices, concha, ¿cómo puedo solucionar esto? Yo no lo voy a poder hacer. No, eso es algo muy lindo. ¿De qué manera? A lo mejor es que está dentro, ¿no? Está en nosotros enseñarles a pensar críticamente, a comprobar la información que ven, a analizarla desde una perspectiva crítica, con su propia opinión. Muchas veces utilizan ese tipo de entorno, pues porque es un entorno que requiere pasividad, que no requiere pensar, no pasa la información por el neocorte, decimos que pasa por así. Y de ahí el movimiento de pasar. Vale, pues lo que tenemos que enseñar es a pensar críticamente. Y a, como han dicho algunas personas de esta mesa, a enseñar también el aquí, el ahora, la presencia, lo que te estás perdiendo, y eso es pico pala. O sea, nadie dijo que ser padre y madre fuera fácil, y mucho menos que tengamos, por ejemplo, un libro de soluciones. O sea, porque como la sociedad, nosotros vamos ahí como, ¿no?, intentando ir detrás. Entonces, el pensamiento crítico y enseñar a nuestros chicos y chicas a poner en duda, ¿vale?, ayuda también a que en un determinado momento digan esto no me conviene. O sea, el no, desde pequeñitos, se enseña. Sí, claro. Y yo quería comentar que, bueno, no puedo cambiar el algoritmo, ni no lo voy a vender en mi libro, pero es verdad que desde el equipo de convivencia del instituto sí que estamos tratando de promover una serie de formaciones y actividades para este curso, y una de las que estamos valorando es precisamente formación en cómo configurar un móvil antes de entregárselos al niño o niña, ¿no? Porque muchas veces se lo damos en la caja y lo configuran ellos, y ese es el primer error, ¿vale? Entonces, de hecho, Comarca de Ribagorza trajo un ponente hace 2 años de cibertutor que explicaba esto. Es muy difícil esa configuración, se pierde mucho tiempo, es muy técnica, pero yo creo que vale la pena llevarla a cabo. Podéis encontrar un PDF en la página cibertutor.org que explica cómo se hace esto, pero claro, esto hay que hacerlo antes. Entonces, claro, estábamos debatiendo en el equipo de convivencia si no llegábamos un poco tarde ofreciendo esta formación a familias en el instituto, si deberíamos de decírselo a su colegio y lanzarlo desde allí. En ello estamos. Esto, pues, es una actuación un poco más pequeña de crear un algoritmo, pero bueno, algo sí que se puede hacer. Yo soy muy optimista también y creo que se está revirtiendo un poco esta tendencia de las familias que yo veía hace, pues, 8 años, que en tercero de primaria todos ya tenían móvil casi. Yo creo que ahora las familias, no todas, pero muchas, ya están viendo que esto no es una buena idea. Antes has dicho una cosa muy importante, que era ofrecer alternativas también deportivas. Tenéis un entorno natural riquísimo. Es decir,
todo lo que pueda alejar y que nutra, porque los adolescentes lo que pasa es que ya no tienen esos espacios de introspección, de pensar en un propósito de futuro, en soñar. Entonces, cuando les quitas el móvil, por eso tienen esas explosiones también de violencia, que muchas veces es violencia ascendente de niños para padres, porque tienen tanta frustración cuando pasan tanto tiempo, que cuando además los vas a retirar, yo me encuentro en consulta como vidas vacías, no están nutridas de otra forma, ¿no? Y de hecho ahora mismo hasta los traumatólogos ya están diciendo que ha bajado el número de fracturas óseas. Cuando, es decir, que es algo, pero es un dato, ¿eh? Entonces yo diría, digo, en palabras de, bueno, Mark Orianen, de la infancia, es más vale un hueso roto que un alma rota. Bueno, Yo, para puntualizar, es muy preocupante el uso de las tecnologías. Está claro que no podemos evitar que están y que nuestros hijos al final van a llegar en un momento. Se puede retrasar, que creo que es lo que se está haciendo ahora y cada vez se está los centros educativos, lo que dicen las familias, ¿no? Como más en conjunto esa idea. Pero sí que muy recientemente nos ha llegado, bueno, me ha llegado información de que con el tema de la inteligencia artificial se está utilizando mucho de cara a adolescentes que les haga de psicólogo. Y es que eso a mí me parece muy preocupante. Claro, pues nuestros hijos no saben transmitir qué les pasa, hay miedos, no sé. Cuando un adolescente pide ayuda a la inteligencia artificial, hay que pensar que no encuentra otro sitio mejor. O que no tiene el valor de expresarlo. Hay que, eso hay que, no es que haga mal, es que es el recurso que le queda. Entonces hay que ver por qué, dónde puedes acudir a una oferta mejor. Cualquier amigo, cualquier familiar, cualquier persona adulta disponible y confiable será mejor que la inteligencia artificial. No sé si es porque hay miedos, se está ocultando, ¿no? Esas emociones, no sé Cada cómo caso es les está diferente. llevando a... Claro, o les da la respuesta que quieren, ¿no? Es que tampoco... Bueno, es accesible, es rápido, no te tienes que exponer ante nadie y entonces, pues Claro, no hay como miedo, ¿no? Ese juicio que puede hacer alguien que te escucha, ¿no? Y yo creo que también, pues las redes sociales, como la imagen, ¿no? De esa, como esa de perfección, ¿no? Tenemos esa sociedad tan perfecta, pues ellos tienen todavía más miedo en expresar las dificultades. bueno, yo creo que nos hemos ido un poquito de Monse y compañeros. Que nos ha ido un poquito de tiempo, pero la verdad que la ocasión lo merecía y había que aprovechar y exprimir a las ponentes. Nos acercamos ya al final. A lo largo de la tarde hemos compartido reflexiones, experiencias, preocupaciones y hemos hablado pues, de la importancia, ¿no? De reforzar la prevención, de la escucha activa. Hemos hablado, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de la familia y del papel fundamental que tiene, que está en primera línea. Pero yo diría que esa responsabilidad es compartida y que para eso estamos otros agentes, desde el salud, desde servicios sociales, desde educación, desde otros ámbitos, que hacemos lo que podemos, ¿no? Pero que estamos también para ayudar y que tenemos que estar presentes todos con nuestros adolescentes, pero también con sus familias, ¿no? Y creo que se intenta, aunque a veces no nos salva tan bien. Creo que otra cosa importante y otra idea que también nos tenemos que llevar es que hay que desestigmatizar, ¿no? A los adolescentes y a las adolescentes, a esas conductas o a esa clínica, sintomatología, como lo queramos llamar, ¿no? Y a esas llamadas que al final son llamadas de atención, pero no para que son llamadas de atención, nos necesitan, algo pasa. Y bueno, y otra idea también que ha quedado más que patente, no es esa necesidad, creo que todas lo han sacado, de trabajar en red, que es un poco más de lo mismo, ¿no? Nos estamos ahí como los hámster en las ruedas, empiezas ahí, ¿no? La agenda de la mañana, y no paramos. Entonces, bueno, pues es complicado. Agradecer sinceramente la participación a nuestras ponentes, a nuestro ponente, por su tiempo, sus valiosas aportaciones, el interés y por su implicación. Y bueno, no olvidemos, ¿no? Que la salud mental es una responsabilidad colectiva,
que estamos todos ahí, que tenemos que intentar generar espacios de escucha, de diálogo y entornos seguros donde se puedan sentir comprendidos. Desde el Centro de Servicios Sociales de la Comarca de la Ribagorza y desde otros ámbitos estamos comprometidos con este objetivo y esperamos pues, que este encuentro contribuya a fortalecer la colaboración de todos los agentes. Aquí han salido temas como para varios monográficos, ¿eh? Ahí lo dejamos. Muchas gracias. No sé si las compañeras educadoras iban a decir unas palabras para finalizar. Como será que ya. Pues muchas gracias por vuestra presencia, participación y hasta otra. Gracias.